adorado con los cantos. ¿Y saben una cosa? Dios estuvo atento a nuestras alabanzas. Dios escuchó los cantos que Anaí, la hermana y Noemí estaban entonando. Dios escuchó las gargantas de cada uno de ustedes que cantaron. Y los que no cantaron, pero en su corazón cantaron, pues Dios escuchó ese canto también. Dios estuvo muy atento a nuestras alabanzas. Pero ahora Dios nos pide que nosotros estemos atentos a lo que Él tiene para decirnos. Amén. Dios con mucha atención escuchó nuestra alabanza, así que ahora nos toca a nosotros con mucha atención escuchar la palabra de Dios. Así que el enemigo siempre trae algo para pensar, algo para hacer en el tiempo de la predicación. Se acuerda de todo lo que no se había acordado en la semana, de aquello que usted batalló mucho porque se acordara, ahorita se va a acordar y todo eso, ¿verdad? Entonces no permita que el enemigo lo distraiga, no permita que el enemigo le quite la atención de la palabra de Dios. Permita que Dios le hable, abra su corazón, abra su mente a la palabra de Dios y permita que Dios trabaje en su vida. Amén. Muy bien. Pues antes de la predicación, lógicamente tenemos los anuncios. Esta semana, toda esta semana, empezando, no sé, tal vez desde mañana, se van a comenzar con los trabajos de la Escuelita Bíblica de Vacaciones. Ya estamos en esta semana final, antes de la Escuelita Bíblica de Vacaciones, así que todos los que siempre nos ayudan, todos los que son incondicionales, esos que están, hermano, ¿cuándo? Ya estamos listos para ir. Bueno, ya esta semana vamos a empezar con los trabajos, así que pónganse de acuerdo con la hermana Anaí en cuanto a los trabajos de esta semana para la Escuelita Bíblica de Vacaciones. ¿Hay alguna anuncia? Nada más, quiero ver si los que están a cargo de cada una de las cosas se pueden quedar un poquito. Nomás quiero saber si tienen listo todo o si les hace falta. Perfecto. Algo. Entonces todos los que están encargados de algo, al final júntense con la hermana Anaí un momento para ver si les falta algo, si todo va bien, ¿verdad? Y porque ya estamos por empezar la Escuelita Bíblica de Vacaciones. Ya empieza de mañana en 8. De mañana en 8, imagínense, ya está sobre nosotros la Escuelita Bíblica de Vacaciones. Así que muy importante. Yo sé que todos ustedes han orado y yo sé que Dios nos va a traer bendición en esta semana. Gracias anticipadamente por todas aquellas personas que siempre nos ayudan. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Yo sé que ustedes siempre están dispuestos. Otro anuncio que tengo aquí, hermanos, si ustedes se fijaron en el pizarrón, de vez en cuando les pido cuando entren que se fijen en el pizarrón, porque a veces pongo ahí cartas, se ponen ahí cartas de información. Está una carta de información en el pizarrón acerca de la cuenta que se acaba de abrir precisamente para el dinero de la proconstrucción. Alguien que sepa leer aquí en inglés, para que nos lo lea, por favor. La carta está en inglés, nos la mandó la iglesia madre. Claudia, por favor, ¿nos puede leer la carta? Y luego después nos dice qué dice en español, ¿verdad? Sí, leer en inglés y después nos traduce, ¿ok? Nos la mandó la iglesia madre, la Corinth Baptist Church. Entonces, hermana Claudia. To Las Americas church members, a yielding fund account has been designated at the Trustmark Bank in Carthage. All monies put into this account will be used for added space to the church. Checks should be made out to CBC Hispanic Mission Fund. Find yielding fund on the bottom line of the check. There is currently a balance of $5,000 in this account designated for building fund use. First Baptist Church Hispanic Committee, Evelyn McGivney, Treasurer. Estoy acostumbrada a hacer el inglés en el trabajo, creo. Ok, entonces lo que básicamente dice que una cuenta pro fondo ha sido designada en el banco Trustmark aquí en Carthage. Dice que todo el dinero que se ponga en esta cuenta será usado para agregar espacio a la iglesia. Dice también en esa parte de aquí que cualquier cheque que sea entregado se tiene que hacer, cualquier cheque que sea entregado para la construcción de
Muy bien. Hablar en público a veces produce muchos nervios, ¿verdad? Gracias, Claudia. Muy bien. Entonces, esta carta es muy importante porque ya nosotros entonces estamos enterados, toda la iglesia está enterada, que hay una cuenta pro construcción, aquí está el número de cuenta abajo, donde usted dice, pues yo no quiero poner mi dinero ahí en el plato, pero voy a ir a depositarla directamente. Bueno, ahí está el número de cuenta, en el pizarrón hay una carta semejante a esta, también con el número de cuenta, así que si usted quiere copiarlo, puede copiarlo, ¿verdad? Esta cuenta está a nombre de la secretaria de misiones, que es la hermana Evelyn. No es la hermana Evelyn Palacios, es la hermana Evelyn McKinnon, la americana. Y entonces ella está a nombre de ella, pero a nombre de la misión Iglesia Bautista Internacional de las Américas, ¿verdad? Entonces eso es para construcción, ya está especificado ahí en esta cuenta que es para añadir espacio a esta iglesia, a este edificio. Entonces, como le dije, puse está firmada por la secretaria, puse una copia de esta carta ahí en el pizarrón por si usted quiere copiarla, tomar una foto o sacar el número de cuenta por si usted quiere depositar, pues adelante, ahí está, ¿verdad? El día de ayer vino la secretaria, creo que consumió comida de aquí también, ¿verdad? Y estaba tan sorprendida del buen trabajo que se estaba haciendo que hasta se le olvidaron los tamales, ¿verdad? Yo es que habrá leído por teléfono, ¿usted compró comida? Sí, está muy rica. Bueno, pues se le olvidaron los tamales de iglesia. Y entonces tuvo que regresarse. Pero así está el asunto en cuanto al dinero de la cuenta preconstrucción de la iglesia. Y gracias a Dios, en este momento tenemos un balance de $5,000 en esta cuenta. Gracias a Dios. Amén. Muy bien. Perfecto. Sábado 10 y domingo 11, sábado 10 y domingo 11 de junio, el consulado mexicano va a estar en Forest. Entonces el hermano Hugo, el pastor de la iglesia, el buen pastor se llama la iglesia, y el buen pastor Hugo Villegas, me dijo que les dijera, que les anunciara, y ya lo hice el domingo pasado, pero también quiero hacerlo ahora, que el sábado y domingo 10 y 11 de junio va a estar el consulado mexicano en la iglesia bautista El Buen Pastor en Forest. Para los mexicanos que quieran renovar su pasaporte, si ya se le venció, esta es una oportunidad, o matrícula consular o acta de nacimiento, estas tres cosas se pueden hacer. Pero tiene usted que hablar, acuérdese que los consulados no es nada más de ir, no es como a la tortillería, de ir y formarme y cuando me toque me atienden, no. Usted tiene que hablar y sacar su cita para que lo atiendan ese día. Si usted no saca su cita y pierda su tiempo en ir, no lo van a atender, tiene que ser por cita. Entonces, ahí está el teléfono en el pizarrón y eso es todo el día, sábado y domingo, todo el día van a estar trabajando ahí en la iglesia El Buen Pastor en Forest, Mississippi, con el hermano Hugo Villegas. Entonces, si usted se anima, pues ya estamos sobre el tiempo, usted tendría que sacar cita, saque el número, ahí está en el papel, hable y haga su cita para que lo atiendan. Pasaporte, matrícula o acta de nacimiento. La hermana Evelyn Palacios necesita hablar con las mujeres después del servicio un momentito. La hermana Evelyn Palacios necesita hablar con las mujeres un momentito, dijo la hermana. Dijo el tiempo de Dios, un momentito. ¿Verdad? Y para el Señor 1000 años son como un día, un segundo vienen a ser como ¿cuántas horas, hermano? No se crea. Se va a hacer un momentito, creo que nada más va a tratar algo concerniente a la próxima actividad. Muy bien, los niños de la clase de la hermana Juanita no van a salir, se van a quedar, así que le voy a pedir por favor a los papás de los niños que le corresponda a la hermana Juanita que los cuiden, no los dejen andar corriendo, no los dejen andar gritando, cuídenlos por favor, creo que ya son grandecitos, pero como quieran, ténganlos ahí con ustedes, ¿verdad? Que estén junto con sus padres. Amén. Muy bien, entonces vamos a salir a las clases, por favor.
Muy bien, vamos a estudiar en esta mañana un tema muy importante para la iglesia, un tema muy importante de conocer. Le voy a pedir que ponga mucha atención y, como dije antes, que permita a Dios, permita al Espíritu Santo que hable a su vida. Quite de usted cualquier pensamiento negativo, quite de su cabeza cualquier enojo, cualquier sentimiento, cualquier malentendido, quítelo y dígale a Dios: aquí está mi corazón abierto, háblame a través de tu palabra, háblame a través del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7. Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7. Durante la semana he estado detallando un poco en cuanto al estudio de este día con algunas personas en las redes sociales, así que ya más o menos sabemos de lo que vamos a tratar en este día. Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7. Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7. Dice la palabra de Dios, y voy a pedirle por favor que nos pongamos de pie. Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7, dice la palabra de Dios: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Oremos. Padre nuestro, Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana por tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Ayúdanos y guíanos, Señor, de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Gracias, mis hermanos. Amén. Gracias, hermano. Bueno, este es el principio de la iglesia cristiana. Este es el principio de la iglesia cristiana. Este es el pasaje donde comienza la iglesia cristiana a trabajar, a dejarse ser usada por Dios y a multiplicarse, a crecer. Este es el tiempo en el cual la iglesia empieza a practicar el evangelismo, a dar testimonio los unos con los otros en el pueblo, y la iglesia empieza a crecer. Una iglesia, cuando crece, trae sus inconvenientes. Uno de los inconvenientes es que entre más gente haya, hay más, dice un dicho, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Y hay un poquito más de complicaciones. Una iglesia, cuando tiene muy poca gente, pues no hay mucho de complicación, pero cuando crece empieza a haber más problemas, más conflictos. Entonces, esto fue lo que sucedió aquí. En este momento estamos hablando de una iglesia que estaba, lo mínimo que tenía en ese momento eran 100,000 miembros. O sea, eran bastantes personas, 100,000 personas. La iglesia había crecido a tal grado de que ya tenían más o menos 100,000 personas. Ahora, imagínese usted, era una gran cantidad. Hasta este momento los 12 discípulos estaban predicando la palabra de Dios, pero al mismo tiempo ellos estaban haciendo todo lo demás que hacía falta. Y había 100,000 personas, 100,000 diferentes necesidades, 100,000 problemas, 100,000 conflictos, 100,000 cabezas que estaban pensando. Así que los discípulos empezaron a hacérseles muy complicado el seguir desarrollando lo que era el evangelismo personal o la predicación de la palabra de Dios. Entonces fue necesario esta reunión. Podríamos decir que esta reunión que estamos viendo en Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7, fue la primera sesión de negocios que tuvo la iglesia cristiana. El tema a tratar,
era que había tantos miembros ya en la iglesia que algunos de ellos ya habían empezado a dar, o muchos de ellos, en un número de 100,000 personas, muchos de ellos ya habían empezado a dar conflictos. Y los conflictos eran de que algunos estaban diciendo que se estaba tratando mejor a unos que a otros. Ahora, era imposible que 12 personas atendieran correctamente a 100,000 personas. Lógicamente tendría que haber fallas en algún momento. No eran fallas a propósito, no eran fallas voluntarias, pero simplemente era tanto el número de necesidades que 12 personas eran insuficientes para cumplir con todo. Así que esa fue la primera sesión de negocios de la iglesia cristiana. Y vamos a ver en esta mañana algunos puntos muy importantes. Esta también es el pasaje donde se nombra por primera vez diáconos en la iglesia. No se les llama diáconos. No se les llama diáconos como es la palabra diáconos, pero es la primera vez en que se mencionan o se llaman personas para que hagan el trabajo que ahora nosotros llamamos diáconos. Y es lo que vamos a ver en esta mañana. En primer lugar, el nombre diácono viene de una palabra griega que significa o que se llama o que se dice diaconeo en griego, que quiere decir siervo. La palabra diácono es el significado real de la palabra diácono, es servidor. En nuestros tiempos la palabra diácono en nuestras iglesias, casi en todas las iglesias donde existen los diáconos, hay una falta de información acerca de lo que es el servicio del diaconado. Y a veces se piensa que los diáconos son los líderes de la iglesia. A veces se piensa que los diáconos son los que van a tomar las decisiones finales de la iglesia, o las decisiones en cuanto a lo que va a hacer o lo que no se va a hacer, o las decisiones en cuanto a cuándo vamos a correr al pastor. En realidad, bíblicamente, el nombre diácono quiere decir servidor. Sí, es verdad, el diácono es un líder, pero es un líder en el servicio. Debe ser el número uno que dice, hermano, estoy listo. El nombre diácono no es para mandar, es para servir. Servir a Dios, servir a los hermanos de la iglesia, servir en la obra de Dios. Eso es lo que significa el nombre diácono. Las iglesias que ya tienen diáconos y que los diáconos han tomado la posición bíblica y son servidores de la iglesia, son diáconos que son de mucha bendición y son iglesias muy bendecidas. Las iglesias que tienen diáconos y que los diáconos piensan equivocadamente que son la última palabra de la iglesia, entonces son iglesias que se destruyen. Es muy importante ver lo que dice la palabra de Dios. Es muy importante fundamentalizar nuestro pensamiento y lo que nosotros creemos en cuanto a los grupos de la iglesia con la palabra de Dios. Porque mi pensamiento es uno, pero el pensamiento de Dios es otro. Y el más importante es el de Dios, amén. El más importante es el de Dios. Entonces, dijimos hace un momento, la palabra diácono significa siervo o servidor. Y precisamente en el versículo 1 encontramos una clave muy importante. Versículo 1, si alguien lo tiene por ahí, ayúdenme a leerlo. Versículo 1. Amén. No me imagino cómo se sentían los 12 discípulos. Entre un grupo de 100,000 personas, y cuando ya había un grupo murmurando, porque ahí dice hubo murmuración, ya no me imagino cómo se sentían los discípulos en un grupo tan grande, con lógicamente un grupo también grande que estaba murmurando. Murmurar no quiere decir hablar para ayudar, murmurar es hablar para hacer daño o para hacer quedar mal a alguien que está trabajando. Generalmente los que trabajan y los que dicen no murmuran, pero los que no trabajan sí murmuran. Es como cuando usted está viendo la lucha libre o el box de abajo, o como cuando usted está viendo el voleibol de afuera, y usted dice, no, hombre, agáchate, tírale con la izquierda, tírale con la derecha, cabecea, sácale la lengua, y uno le da muchas instrucciones de acá de afuera, pero los que están recibiendo los golpes y los que saben cómo está el asunto son los que están dentro de la arena luchando.
Y a veces en las iglesias siempre existe ese grupo de personas. Aquellos que generalmente no hacen mucho, pero sí hablan mucho. Los que hacen mucho generalmente no hablan. Los que hacen mucho dicen, hermano, estoy listo, vamos a echarle ganas. Los que no hacen mucho son los que siempre están murmurando, ¿verdad? No, yo pudiera hacer mejor las cosas como las hace aquel hermano. Yo lo pudiera hacer mejor. Yo tengo mejores ideas, yo tengo mejores. Y tiene muchas cosas mejores. Y en su mente arregla las cosas. Ahora, en la realidad es otra cosa. Ahora, 100,000 personas en un grupo y un montón de gente murmurando. Esto hizo que hubiera amargura en el corazón de los discípulos. Un siervo de Dios, para que funcione bien, tiene que haber paz en su corazón. Y los discípulos empezaron a amargarse por la murmuración de la gente, de algunos. Ya no estaban predicando la palabra de Dios con paz, con alegría. Ya no estaban haciendo lo que Dios quería que hicieran con regocijo. Estaban ya con un poquito de amargura en su vida. Así que me imagino yo que orando ellos, estoy seguro, oraron y entonces llevaron a la iglesia, a los 100,000 miembros, una petición muy importante. Pero vamos a seguir adelante. Versículo 2, por favor, si alguien lo tiene. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para seguir a la mesa. Amén, gracias. En este versículo 2 encontramos algo muy importante. Dice que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, los predicadores, ¿verdad? Los pastores convocaron a la multitud, 100,000 personas, de los discípulos para tener una junta especial con todos los cristianos de aquel momento. ¿Cuál era el asunto? ¿Cuál era el problema? Bueno, ya lo dijimos, la murmuración. Entonces ellos le dijeron a los discípulos: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Aquí vemos algo muy importante. Dios llama a los pastores y a sus discípulos principalmente para predicar la palabra de Dios. Ese es el llamado de los siervos de Dios. Es el llamado de los pastores. Es el llamado de los evangelistas. Es el llamado de los misioneros. Es el llamado aún de los maestros, predicar la palabra de Dios. Ese es el llamado. Alguien por ahí comentó que el pastor para ser pastor tienes que saber de todo. Porque muchas veces se te ofrece, necesitas ayudar a alguien en muchas diferentes cosas. Tiene que ser un poco mecánico, porque de repente a algún hermano no le prende el carro y pues hay que pegarle a la batería o hacer como que uno sabe algo, ¿verdad? Y tratar de ayudar. Tienes que saber algo de bombero, porque si se le está quemando la casa a un hermano, el pastor tiene que ser el primero a ir a echarle agua con la manguera o con una tina o algo, ¿verdad? Tienes que ser un poco de doctor, porque los hermanos siempre te van a estar preguntando: hermano, fíjese que tengo una reuma en la cabeza, porque me duele la cabeza, tengo un dolor de cabeza, ¿y qué podrá ser bueno? El pastor tiene que saber de todo. Bueno, pero el llamado de Dios específicamente es para predicar y enseñar la palabra de Dios y para orar. Esas son las dos cosas muy importantes. Ese es el llamado especial para el cual Dios tiene a sus siervos. Ahora, en un grupo de 100,000 personas, lógicamente tendría que haber necesidades que los pastores, aunque eran 12, no podían cumplir porque eran demasiados. Entonces, ellos le dicen a la congregación: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hechos capítulo 20, versículo 28, no pierda Hechos 6, porque ahí estamos estudiando, pero vaya conmigo a Hechos 20, 28, por favor. Hechos capítulo 20, versículo 28. Si alguien lo tiene, póngase de pie y ayúdenme a leerlo, por favor. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén, gracias, hermano. Aquí está hablando acerca de los predicadores, de los pastores. Y fíjense, aprendemos nosotros, de acuerdo a lo que hemos estado estudiando,
que los diáconos son siervos de la iglesia. ¿Quiénes son los diáconos, hermanos? Siervos de la iglesia. A ver, ¿quiénes son los diáconos? Siervos de la iglesia. Es muy importante tener esto en mente, ¿verdad? Cuando a usted le digan, hermano, ¿por qué no nos quiere servir como diácono? Usted tiene que decir, no me están diciendo como líder, sino como diácono, como siervo de la iglesia, ¿verdad? Diáconos son siervos de la iglesia, trabajan bajo la dirección del pastor, no trabajan solos. Los diáconos no trabajan solos, no son independientes. Los diáconos trabajan bajo la dirección del pastor de la iglesia donde ellos estén. Y segundo, y tercero, en esta información que estamos viendo, los diáconos sirven, los pastores predican. Los diáconos sirven a la iglesia y a las necesidades de la iglesia. Los pastores se encargan de predicar y enseñar la palabra de Dios. Amén. Este es el correcto lugar que le corresponde a los diáconos y a los pastores. Ser diácono, hermano, es una gran bendición. Las personas que son diáconos y que desarrollan su trabajo bíblicamente tienen una gran bendición de parte de Dios. Pero es muy importante que quede bien claro que el diácono es servidor. No hay nada que añadirle. Diácono significa servidor. Amén. Amén. Es la palabra de Dios la que estamos leyendo. Los diáconos se buscan cuando es necesario. Aquí tenemos un momento en el cual la iglesia creció desmesuradamente. Estaba empezando la iglesia. 100,000 personas ahí aceptando a Jesucristo como su Salvador, bautizándose. 100,000 personas que habían sido tal vez del judaísmo o de otras religiones y querían aprender la sana doctrina. 100,000 personas que estaban siempre preguntando a los discípulos acerca de diferentes cuestiones. Los discípulos tenían que estar estudiando, orando para poder dar respuestas correctas a las preguntas de la gente. No podían perder el tiempo haciendo otras cosas porque las necesidades espirituales de la iglesia eran bastantes. Amén. Entonces, los diáconos se buscan cuando es necesario, o sea, cuando había demasiadas personas. Cuando los discípulos crecieron en número, cuando las viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Y cuando hablamos de viudas, es las viudas de la iglesia. La iglesia no es responsable por todas las viudas del mundo, ni por todas las viudas del pueblo, sino aquí habla de las viudas de la iglesia, que eran miembros de la iglesia. Yo sé que a veces el amor mal infundado o mal fundado nos mueve a decir tenemos que ayudar a todos, y en realidad es bueno ayudar a todo el que se puede, cuando se puede, pero la iglesia no puede ponerse la responsabilidad de ayudar a todas las viudas que haya en el condado o en el país, porque entonces no habría ninguna iglesia que tuviera suficiente para ayudarlas. Entonces aquí habla más que todo de las viudas que eran miembros de aquella iglesia primitiva, de aquella iglesia primera. Había requisitos para las viudas que se iban a ayudar. No era cualquier persona que se muriera el marido que vamos a ayudarle porque ella es viuda. Había requisitos, si usted quiere ver los requisitos, están en 1 de Timoteo capítulo 5, versículos 3 al 16. 1 de Timoteo capítulo 5, versículos 3 al 16. No lo voy a leer ahorita, pero usted quiere leerlo después. Son los requisitos para ayudar a las viudas en la iglesia cristiana, las viudas que eran miembros de la iglesia. No voy a leerlo ahorita porque son bastantes versículos y no es el tema en este momento, pero la viuda que podía ser ayudada según las reglas de la iglesia primitiva tendría que ser una mujer, primero, que no hubiera andado de hombre en hombre, que no anduviera siendo infiel, tenía que tener buen testimonio y tenía que haber practicado la hospitalidad. Esas eran las reglas principales para ayudar a las viudas. No podía ser menor de 60 años la viuda, y no podía tener hijos, nietos o hijos, nietos o hijos, porque entonces la responsabilidad sería de la misma familia. Pero si era una mujer que cumplía con estos requisitos y no tenía hijos, y no tenía nietos, y no tenía nadie más, entonces la iglesia era la responsable de ayudar a aquella mujer. Pero si aquella mujer tenía hijos o nietos que podían ayudarla, la iglesia debía dejarles a ellos la responsabilidad de cuidar a sus propios padres, porque es una bendición de los hijos cuidar a sus padres. Amén. No debería de ser una carga. Los padres nunca deberían de ser una carga, sino más bien una bendición y un privilegio.
Dios bendice a aquellas personas que cuidan a sus padres. Amén. Entonces, esos eran los requisitos, pero no vamos a hablar de esos requisitos en este momento. Se encuentran en 1 Timoteo 5, 13 al 16. También cuando la responsabilidad de los pastores, de los apóstoles, era estorbada, no podían cumplir con su propósito como pastores por tanta responsabilidad de los 100,000 miembros. Entonces, era tiempo para pensar en unas personas que sirvieran en unos diáconos. Muy bien, vamos a seguir adelante. Versículo 3, por favor, si alguien me puede ayudar a leerlo. Amén. Muy bien. Aquí tenemos algo muy importante. Dice el versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. La palabra buscar quiere decir, no es nada más el que salga, no es nada más el que vamos a ver a quién le toca, sino más bien buscar quiere decir observar, checar los hermanos de esos 100,000 miembros de la iglesia, quienes tenían que llenar ciertos requisitos que vamos a ver más adelante. Buscar quiere decir con mucha atención, porque no es cualquier cosa. Servir en las cosas de Dios no es cualquier cosa, mis hermanos. Por eso era importante que se tuviera cuidado. No se podía traer a una persona con mal testimonio a decir, tú vas a estar enfrente y vas a estar capacitado o enviado por la iglesia para servir en las cosas de Dios. Y si aquella persona no tenía buen testimonio, ya que fuera borracho, ya que fuera infiel, ya que fuera maldiciento, no se podía. Por eso la iglesia, los hermanos, tenían que ponerse de acuerdo, buscar entre los 100,000 a 7 personas que llenaran ciertos requisitos muy importantes. Era muy necesario. ¿Dónde? En la misma iglesia. No era buscar gente de afuera, era de los mismos de la iglesia, ¿verdad? ¿Dónde? De entre la misma congregación, los mismos hermanos que acababan de aceptar a Cristo, los mismos